Listo. Bueno, buenas noches a todas y a todos. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches para todos. Muy bien, gracias. Muy bien. Buenas noches. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este encuentro que esperamos con tanto entusiasmo para el día miércoles. Esta noche tenemos un invitado muy especial. Él es acompañante, como muchos de los que estamos acá, acompañante de esta experiencia y además pues sacerdote jesuita. Voy a darle la palabra a mi querida María Fernanda, que ella va a hacer la presentación de Uriel. Ok, muchas gracias. Sí quiero darle las gracias a Uriel Salas, primero por haber aceptado la invitación a ser acompañante espiritual de los ejercicios y de estar hoy en esta conferencia. Uriel es una persona que me inspira porque dentro de su historia, él es ingeniero de mi facultad, ¿sí? Y además entró a la Compañía de Jesús. Mafe, te silenciaste. Él entró en la Compañía. ¿Quién se me está silenciando? Alguien me está silenciando. Estudió filosofía y teología en la Universidad Javeriana. Hizo su magisterio 3 años en Brasil, en el Amazonas, y se especializó en Roma, en el Pontificio Instituto Bíblico en Sagradas Escrituras. Actualmente es profesor de teología de la Universidad Javeriana en el área bíblica. Y también, ustedes lo pueden ver en la Eucaristía de los domingos que transmite Caracol a las 6 a.m. y retransmite la Unijaveriana a las 10 a.m. Entonces, muchas gracias y los dejo con Uriel. Bueno, muchas gracias María Fernanda, qué bueno volvernos a encontrar por acá. Un saludo para todos, le damos gracias a Dios pues por estar aquí reunidos para hacer un momento de reflexión y de seguir apropiándonos de la dinámica de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Como el tiempo apremia y es bueno aprovecharlo en lo que Dios manda, le voy a pedir a María Fernanda que nos comparta una canción que hemos seleccionado para disponer el tema de hoy en ambiente de oración. Entonces, comencemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El espíritu, como les decía, es un espíritu de contemplar el discernimiento y cómo podemos entrar en él, como sumergirnos, ¿no?, en ese movimiento del espíritu. Entonces, escuchemos la canción y con esta canción comenzamos nuestra sesión de esta noche. Brillan los ojos, un fuego que arde y despierta una llama en mi corazón. Nueva es la paz y mayor la alegría, los mismos colores, más otro el sabor. Es lo eterno que viene de ti, es lo eterno que viene de ti. Hoy dejo atrás esa vida de siempre, me pongo en camino, me ordeno hacia el fin. El amor me llama, conozco el deseo, aunque pesa en mi vida el honor. Me hago más libre en busca de ti, me hago más libre en busca de ti. Sin miedo abrazo y sigo tus pasos, busco el camino, voy peregrino. Sin miedo me confío en tu gracia, me pongo en marcha, tu amor me basta. Sin miedo abrazo
brazos, busco el camino. Voy peregrino sin miedo, me confío en tu gracia. Me pongo en marcha, tu amor me acompañará. Este camino, al igual que otros muchos, exige la lucha, no excluye el dolor. Caben mis rodeos y mis cansados, también esas voces que me hacen dudar. Pero en mis noches me aferro de ti, pero en mis noches me aferro de ti. Pero más claro he de estar vigilante a los vientos que en guerra se enfrentan en mí. Luces, señales, banderas opuestas, ofertas de gloria y prestigio fugaz. No me acobardo, elijo a mi rey, no me acobardo, elijo a mi rey. Sin miedo abrazo y sigo tus pasos, busco el camino, voy peregrino. Sin miedo me confío en tu gracia, me pongo en marcha, tu amor me basta. Sin miedo abrazo, sigo tus pasos, busco el camino, voy peregrino. Sin miedo me confío en tu gracia, me pongo en marcha, tu amor me acompañará. Ofrezcámosle al Señor esta noche que Él nos ilumine con su Espíritu y que nos permita conocernos a nosotros mismos para descubrir el don de su Espíritu en cada una de nuestras situaciones personales, de nuestro modo de ser, de nuestro modo de entender la vida, de nuestro modo de contemplarnos delante de nuestros hermanos y hermanas. Hagamos una pequeña oración por las personas que nos han pedido una oración, un consuelo, una esperanza, una luz también, que nuestro discernimiento tenga delante la presencia de hermanos y hermanas que están pasando algún tipo de aflicción o de necesidad. Yo quisiera orar hoy por todas las víctimas de la pandemia en el mundo. Quisiera orar especialmente por todas las personas que se han dedicado a cuidar a nuestros enfermos y enfermas en nuestros hospitales, en nuestros centros de salud, en nuestras casas. Oramos por todos para que bajo el mismo espíritu seamos uno y podamos reconocer a nuestro Señor Jesucristo como nuestro hermano, como nuestro amigo, como nuestro guía y maestro. Amén. Bueno, muy bien. Todos bienvenidos. Voy entonces a permitirme compartir aquí una presentación que les preparé para introducir el tema de hoy. Bien, permítanme. Aquí. Ahí. Listo. Bueno, el tema que les quisiera presentar hoy es el de el discernimiento en general, ¿no? Las prácticas de discernimiento que San Ignacio nos invita. Obviamente, cuando uno dice discernimiento en la espiritualidad ignaciana, pues está diciendo prácticamente todo, porque la espiritualidad ignaciana es una espiritualidad de la revisión del discernimiento, y uno puede encontrar discernimiento espiritual en cada renglón de los ejercicios espirituales. Entonces, lo que yo voy a presentar ahora, pues serían pautas generales sobre este aspecto del discernimiento para que ustedes
cuando, en la medida que vayan avanzando, ¿no?, en el proceso de los ejercicios espirituales, entiendan un poco el lenguaje más claramente, la dinámica de los ejercicios espirituales cuando se habla de discernimiento. Hay un detalle, o bueno, varios detalles. Cuando Ignacio habla del discernimiento, utiliza palabras específicas, algunas que vienen del español de hace 500 años, ¿no? Entonces, no siempre encajan con los significados que nosotros tenemos en el siglo XXI, ya donde estamos, ¿no? Entonces, por un lado va a ser explicación de términos, por el otro lado va a ser una explicación de lo que nosotros como seres humanos somos, agentes y sujetos del discernimiento espiritual. Yo les había propuesto como preparación mirar una película, espero que la hayan podido ver, simplemente era para tener un poco de imágenes sobre las cuales poder dialogar, pero el contenido principal obviamente lo voy a tomar de los ejercicios espirituales de San Ignacio y del Evangelio. El referente central de Ignacio para montar los ejercicios espirituales son los Evangelios. Obviamente, pues es una experiencia centrada en nuestro Señor Jesucristo. Bien, entonces ahora sí voy comenzando por acá. La pregunta sobre el discernimiento es, bueno, ¿y yo qué soy? ¿No? A veces tengo una claridad muy profunda y yo sé lo que soy, sé lo que quiero, sé para dónde voy, reconozco el camino y hay como un sol que brilla ya en el horizonte y me lleva. Otras veces yo incluso me desconozco a mí mismo, ¿no? Entonces, la imagen del niño y la bestia es que a veces somos como un niño que reconoce sueños y deseos. Otras veces somos como una bestia que vamos en automático y somos lo que siempre somos, aunque no quisiéramos ser eso, ¿no? La imagen de la bestia me llama mucho la atención porque en los evangelios y en la Biblia en general se habla muchísimo de animales para describir las características humanas. Entonces, por ejemplo, Jesús dice, ustedes tienen que ser mansos como palomas, pero tienen que ser astutos como serpientes. Dios cuida de los animales, ¿no? Como cuida de los gorriones, pues cuida muchísimo mejor de ustedes. El Hijo del Hombre no tiene en dónde dormir. Las zorras tienen dónde dormir, el Hijo del Hombre no. Y así por delante, ¿no? Entonces, las imágenes de animales sirven para ayudar a entender el comportamiento humano, ¿no? Pero es simplemente un recurso de imágenes. Entonces, ¿yo qué soy, no? ¿Un animal o una bestia? Bueno, pues a veces soy muy humano, identifico lo que quiero, otras veces no lo sé claramente. Bien, comienzo por la puerta de entrada que coloca Ignacio cuando va a hablar del discernimiento. Él dice, presupongo 3 pensamientos. Más adelante vamos a ver lo que significa la palabra pensamiento. Presupongo 3 pensamientos en mí, a saber, uno propio mío que sale de mi mera libertad y querer, y otros 2 pensamientos que vienen de fuera. Uno que viene del buen espíritu y el otro que viene del malo. Entonces, es como en los dibujos animados, ¿no? Uno tiene en un hombro un angelito, en otro hombro un diablito, y en el centro está uno tomando las decisiones. Y esos 2 espíritus están tratando de ganar una batalla. Entonces vamos a ver cómo describe San Ignacio el movimiento de los espíritus y la manera como yo puedo reconocerlos y responderles. Bien. La pregunta fundamental o la pregunta inicial es ¿yo qué soy? San Ignacio ya nos dio una respuesta y nosotros vamos a estar toda la vida respondiendo a esa pregunta. ¿Yo qué soy? ¿No? ¿O quién soy? Piensen, por ejemplo, en el diálogo de Jesús con la samaritana. Es un diálogo larguísimo,
capítulo 4 del Evangelio de Juan. Y al final, cuando ya Jesús la convence o le abre los ojos, ¿no? Ella se va al pueblo y le dice a la gente del pueblo, me encontré con un hombre que me dijo, ¿quién soy yo? Yo creo que él es el Mesías. Y la argumentación es que Jesús le dijo a ella quién era. Y la samaritana dice, ahora yo sé quién soy yo. Esa sería la primera clave. El encuentro con Jesús nos permite saber quién soy yo y quiénes somos nosotros, ¿no? Y mientras no lo sabemos, estamos en una angustia muy profunda, ¿no? Esa sería la primera consideración. Bien, ¿para qué entonces estamos haciendo el discernimiento? San Ignacio, en el primer punto de los ejercicios, da la primera señal clarísima y dice, esto es para buscar y hallar la voluntad de Dios en la vida diaria. Es decir, no es que yo me voy a ir delante del Santísimo y allá voy a encontrar la voluntad de Dios. En el Santísimo yo la confirmaré tal vez con una oración de agradecimiento o de ofrecimiento, pero yo tengo que encontrar la voluntad de Dios es en la vida diaria, en mi casa, en mi familia, en mis proyectos, en mis deseos de vida, en mis angustias, en mi estado de salud, en mi personalidad, ¿no? En las relaciones con las demás personas. La frase teológica ahí sería, el discernimiento es para conseguir una profunda integración con Cristo. Ese es el misterio de los ejercicios espirituales, integrarnos en Él. Piensen en San Pablo cuando dice, es que ya no soy yo quien vive, es Cristo que vive en mí. Entonces, la integración de Cristo en nosotros o de nosotros en Cristo, ese es el objetivo. Y obviamente, pues eso también es la voluntad de Dios, ¿no? Que nosotros nos configuremos con Él de modo que todo lo que digamos de Él sea una... ¿Cuál es mi identidad? Yo soy amigo de Jesús. ¿Cuál es tu identidad? Yo soy discípulo de Jesús. ¿Cuál es tu identidad? Yo soy hermano de Jesús. ¿Cuál es tu identidad? Yo soy compañero de Jesús. ¿Cuál es tu identidad? ¿No? En una relación profunda con Él. La siguiente clave es que la voluntad de Dios y la voluntad mía coinciden. Si yo limpio mis afectos o los ordeno, Ignacio va a utilizar el término ordenar los afectos. Si yo ordeno mis afectos, el resultado de mi voluntad personal y la voluntad de Dios coinciden, o sea, son la misma. La voluntad de Dios es que yo sea el ser humano auténtico que Dios creó y que está creando, obviamente, ¿no? Entonces, esas serían las claves iniciales. Bien, sigo avanzando. El proceso, cuando a uno se lo anuncian, parece muy bonito, pero realmente es muy complicado, porque cuando uno va adentro, uno se encuentra con muchos cuartos dentro de uno mismo. Algunos cuartos tienen buena luz, otros cuartos no tienen muy buena luz. Algunos tienen puertas y ventanas abiertas, otros son como un sótano impenetrable. Y eso causa dolor. Entonces, una de las posibilidades al momento de hacer discernimiento es encontrarnos con profundos dolores. Algunos vienen de la infancia, otros vienen del presente, otros son angustias que se proyectan hacia el futuro y uno siente que el corazón no va a aguantar ese voltaje complejo de la vida misma, ¿no? El discernimiento se para adelante. La película que les propuse es, en el fondo, me gustó mucho porque en el fondo es una misma persona dialogando consigo misma y encuentra diálogos con imágenes de sí mismo que pueden ser muy violentas a veces, muy pacíficas a veces,
muy graciosas cuando se lo proponen, muy decididas cuando entienden. Entonces el discernimiento es un montón de diálogos dentro de nosotros mismos para finalmente encontrarnos de cara a cara con Dios y hacerle las preguntas fundamentales y darle a Él las respuestas fundamentales también, ¿no? Ok. Bien, algunos elementos del lenguaje ignaciano. El primero es la palabra moción. La palabra moción significa movimiento, ¿no? Lo que se mueve, pero también tiene relación con la emoción, ¿no? Entonces, traten de integrar emoción con movimiento y ahí les encaja la palabra moción. En términos sencillos, la moción tiene dos niveles. Un nivel es el nivel humano de qué tengo ganas. Y uno a veces tiene ganas de cosas muy sublimes, ¿no? Otras veces uno tiene ganas de cosas muy bajas. Otras veces uno tiene ganas de lo normal del día, ¿no? Pregúntense en este momento de qué tienen ganas. Y eso determina las decisiones que ustedes van a tomar. Uno no decide simplemente por lo que es mejor o por lo que es más conveniente. En la espiritualidad, uno decide por aquello que le mueve la voluntad. La intención, obviamente, es que quien mueva la voluntad, pues sea el espíritu. La moción sería, espiritualmente hablando, ya no solamente en el nivel humano, sería el Señor a qué me mueve hoy. Si ustedes saben a qué les está moviendo el Señor la vida en este momento, esa es una pauta de discernimiento directa. Y esa es la intención. Entonces, la palabra moción, ¿de qué tengo ganas espiritualmente? ¿Cómo o a qué me mueve el Señor? Las mociones funcionan dentro de nosotros mismos y son la voz del Espíritu en diálogo con nosotros. El problema es que hay muchas voces. No todas las voces vienen del Espíritu. Algunas voces vienen o etcétera, ¿no? Es decir, hay muchas voces. El trabajo de escuchar las voces es un trabajo en principio personal. Bien, otros términos ignacianos importantes. La palabra pensamiento en San Ignacio son experiencias espirituales. No solamente de la cabeza, sino el pensamiento es una experiencia que está en la mente y en el corazón. Según la visión cristiana, nosotros somos mente, corazón y alma, ¿no? Entonces sería la mente y el corazón producen pensamientos. En la visión común y corriente, nosotros solemos decir equivocadamente que la cabeza piensa una cosa y el corazón hace otra. En el discernimiento, lo que nosotros decimos es los pensamientos vienen del diálogo entre el corazón y la mente. El corazón tiene fuerza de voluntad. La mente tiene claridad para tomar decisiones. Si yo junto las decisiones de la mente con la fuerza del corazón, eso produce un pensamiento. Puede generar movimiento, pero no necesariamente. Entonces, pensamientos son luces espirituales, ideas espirituales, deseos espirituales. Otro término ignaciano bien importante es el término espíritus. Los espíritus son voces que vienen de dentro de nosotros. Una de esas voces es el Espíritu Santo y es la que queremos reconocer. Las otras voces que no vienen del Espíritu, las tenemos que ordenar para que estén al servicio del Espíritu Santo. Por ejemplo, yo tengo una profesión y tengo voces de ingeniero. No son
tan claras, pero las tengo, ¿no? Si yo consigo que mis voces de la ingeniería y demás se alineen con la voz del Espíritu, mi discernimiento va a ser claro y más decidido, ¿no? Entonces, espíritu son las mociones dentro de mí y la clave es que me dan un mensaje. Entonces, ese mensaje puede ser una iluminación, un movimiento, una agitación, una tentación. Si la voz es si es una voz del mal espíritu, pues será una tentación, ¿no? Pero incluso en el discernimiento uno puede hacer que las tentaciones se pongan al servicio del Espíritu Santo. Y eso a mí me parece fantástico. Es decir, todo se puede poner al servicio del Espíritu Santo. Y lo vamos a ir iluminando un poco ahí en lo. Entonces, el discernimiento no es sentarse a pensar, tampoco es sentarse a sentir. Esos son dos elementos. Hay que pensar, hay que sentir. El discernimiento es contemplar la vida con los ojos con los que Jesús contempla la vida. Y en esa contemplación, luchar. San Ignacio tiene un término que es muy conocido, que es vencerse a sí mismo. Y el vencerse a sí mismo tiene días de muchísima soledad, en los que uno dice, pero yo ¿cómo me voy a vencer si ya estoy vencido? La voz del Espíritu dice, tienes que luchar todos los días y ganar las batallas de cada día. Y esa lucha de cada día es la que te va a ir construyendo como discípulo del Señor, como hijo de Dios. El principio evangélico está en varias partes de los textos del Evangelio, cuando dice Jesús, el que quiera salvar su alma, la va a perder, a menos que la pierda por mí. El que tome su cruz y me siga, ese va a salvar su alma. El vencer es una cuestión de entender la cruz con la mente, con el corazón y llevársela todo el camino que el Señor diga. Entonces, el punto de vencer al otro no es alguien que está allá afuera, sino yo mismo tengo que comenzar a vencerme en mis comodidades, en mis miedos, en mis angustias. De entrada uno dice, eso es imposible, yo no tengo las fuerzas, ¿no? El discernimiento es un movimiento que ejecuta el Espíritu Santo. Nosotros estamos ahí como aprendices, como acompañados por el Espíritu, pero es una batalla muy fuerte, ¿no? Otro término que utiliza Jesús es el de estar atentos, vigilen siempre, y la vigilancia es activa, ¿no? En el discernimiento no hay espectadores, yo soy el actor de esta historia, ¿no? Con el Espíritu Santo. Bien, el discernimiento entonces no es algo extraño, sino justamente un tipo de sabiduría práctica que yo puedo utilizar con las herramientas que yo tengo, ¿no? Sabiduría práctica para distinguir el sentido. Tengo todas. Las tengo que descubrir y las tengo que emplear solo cuando Dios me diga, ni antes ni después. La sabiduría práctica es un término asociado al Espíritu Santo, por ponerlo en un término más común, es la espontaneidad, ¿no? Que el Espíritu me lo dice y yo le hago caso sin hacer mayores preguntas. Voy adquiriendo un tipo de experiencia que me permite, en primer lugar, leerme a mí mismo, leer mis trampas y también, obviamente, leer mis dones, leer mis fuerzas
y entender que todo viene de Dios y que yo estoy en un ejercicio de ordenar y obedecer, obviamente. Otro tema es una cuestión solamente de los elementos físicos, ¿no? Sentir dolor, sentir tristeza, o poder ver, poder tocar, poder oler, poder oír. El sentir es un tipo de sintonía con el espíritu. Entonces, hay un primer grado de atención y por ende de comprensión. O sea, yo me imagino que cuando ustedes hacen oración, de repente miran el horizonte y dicen, pues, esto que yo estaba analizando, ahora lo veo claro. Todavía no lo alcanzo a poner en palabras, pero tengo un sentimiento que me muestra por dónde debo seguir. Eso se llama sentir en términos ignacianos, es decir, un tipo de sintonía con la voz del Espíritu. Otro elemento es, yo siento, pero todavía no conozco la dirección. Entonces, una cosa es sentir una fuerza o un llamado. Otra cosa es conocer. El conocer tiene un elemento adicional que es la dirección o hacia dónde va lo que Dios está diciendo. El conocer puede llegar tan profundo como identificar personas, identificar situaciones, identificar momentos. El conocer puede ser tan preciso como que yo diga, el Señor me dice que actúe y yo voy a actuar ahora. Y voy a hacer esto y voy a decir esto. La palabra conocer es palabra de nuestro el Verbo encarnado, para que conozcan a mi Padre, para que conozcan el Espíritu que los consuela, para que conozcan la voluntad de Dios, para que conozcan el pecado y no se dejen enredar. Ese sería el elemento del conocer, es muy importante. Y el tipo de reacción que yo le presento a las mociones. Entonces, cuando viene una moción, o sea, un movimiento del espíritu, yo tengo que saber de dónde viene y qué hacer con eso. Si viene del mal espíritu, la identifico, aprendo y la rechazo. Si es una tentación, la identifico, aprendo y la rechazo. En el caso del pecado, pues es el caso más extremo. Uno no solamente rechaza el pecado, sino que lo aborrece. Y esa palabra es clave. Uno aborrece el pecado, es decir, no solamente que no lo quiero tener, sino que tengo un sentimiento de distanciamiento respecto al pecado. Recibir, si es una moción del buen espíritu, recibir es abrir un lugar donde yo pueda colocar esa moción del espíritu y que pueda vivir. Imagínense que a ustedes les regalan una matera con una planta y tú dices, bueno, yo la recibo, pero voy a necesitar que tenga luz, que tenga una buena tierra, que tenga un suministro de agua todos los días y yo me voy a encargar de cuidar esa planta. Entonces, uno recibe las mociones como algo vivo porque es propio de nosotros. Si yo recibo eso como un don de Dios y lo voy a cuidar en un lugar especial, si es una luz que ilumine, si es una fortaleza que sostenga, etcétera, etcétera. Entonces ahí me regreso a la anterior para que... Aquí está. Entonces, sabiduría práctica, el espíritu hablando en la vida cotidiana. Sentir lo que yo puedo captar con mi propia atención. Conocer, un sinónimo de conocer es revelación, lo que el Señor manifiesta en palabras concretas. Recibir y lanzar es la acción con las mociones. Entonces, el asunto aquí es que yo por dentro, si no me identifico bien, yo creo que soy solo oscuridad o solo confusión. Entonces, todos tenemos por dentro ese tipo de preguntas y
Y hay días en que, no sé, no conozco su interior, pero hay días en que uno se siente realmente muy malo, perverso. Y estamos en esa batalla de entender qué es lo que está pasando dentro de nosotros, ¿no? Y como les digo, es una batalla que hay días en que uno siente que la está perdiendo, ¿no? Otra frasecita de Ignacio que parece muy inocente, pero no lo es esa de para en alguna manera tener conocimiento del Señor, en alguna manera saber qué hacer. En alguna manera es de las frases más humildes que tiene Ignacio, porque él dice, yo les voy a dar pautas de discernimiento de mi experiencia personal. Es lo que yo veo más claro, pero yo sé que yo también, obviamente, ¿no? La experiencia espiritual tiene un espacio en el que nosotros no alcanzaremos a entrar. Entraremos a donde el Señor nos permita entrar. Y ahí tenemos que ser muy humildes, ¿no? El proceso espiritual implica confianza en Dios, en lo que podemos conocer, participar, ser protagonistas, pero también implica confianza en Dios en los procesos en los que nos toca guardar un profundísimo y respetuosísimo silencio delante de Dios. Entonces, eso también existe. Entonces, el discernimiento no es la clave de la sabiduría eterna, es la pauta que Dios nos da para cumplir su voluntad. Parte de esa pauta se queda en el misterio de Dios y ahí nos toca responder con una de las visiones más profundas de la espiritualidad: confianza. Bien. En la película hay una parte en la que el protagonista se desespera y dice, yo voy a absorber toda tu oscuridad. En el discernimiento uno cree que se puede hacer eso y no se puede. El que absorbe toda la oscuridad, pues finalmente es nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Pero ninguno de nosotros es capaz de subirse a la cruz. Es más, ni siquiera le podríamos aguantar un segundo delante de la cruz mirándolo a los ojos. Entonces, eso de discernir no es para absorber la oscuridad, es para entender cómo Dios nos conduce en el camino de la vida y nos reconstruye por dentro. Esa es una clave. Bien, ¿cómo comenzamos a hacer discernimiento? Lo primero, yo sé que todos ustedes son hombres y mujeres de fe, pero lo primero es sospechar. No todo está dicho, no todo está claro, no todo está entendido completamente, ¿no? La sospecha, yo les coloqué ahí un pasaje de la primera carta de Juan que dice así: amados, no os fiéis de cualquier espíritu, antes bien comprobad si los espíritus son de Dios. Entonces, no todas las voces vienen de Dios y tenemos la capacidad de discriminar de dónde vienen esas voces. Entonces, el discernimiento comienza por un grado de sospecha. Después, la sensatez, es decir, no es tan misterioso como que no tenemos ni idea de lo que Dios está haciendo con nosotros. Sería un Dios tramposo si fuera así. La sensatez, espiritualmente hablando, es esa capacidad de identificar los placeres que nos están engañando. En las primeras etapas es gracioso porque los placeres aparentes son muy vulgares, ¿no? Entonces, mi placer es dormir, ¿no? Entonces, claro, no cumplo la voluntad de Dios porque me quedo durmiendo más de la cuenta. O mi placer es comer más de la cuenta. Entonces, claro, no me fijo en la gente que está sufriendo afuera violencias, injusticias, porque me pareció muy rico el almuerzo que me estaba comiendo. Entonces, la sensatez comienza por detalles muy gruesos que son evidentes, pero con el paso del tiempo uno comienza a volverse una persona muy fina
en esto de la sensatez. Y la sensatez puede llegar a puntos humanamente muy profundos. Bien, sospecha y sensatez. El siguiente elemento está al final de la película. Hay una parte en la que la bestia está herida y el protagonista tiene que vencer al enemigo, ¿no? Y la bestia dice, bueno, yo tengo algo que le puede ayudar a él a ganar la batalla y le voy a completar el espacio que le hace falta con lo que yo soy. Nosotros por dentro somos como rompecabezas, que tenemos muchas fichas. Algunas fichas nosotros las descartamos porque no nos parecen prácticas, útiles, o porque inclusive son fichas vergonzosas. Nuestro lado, qué sé yo, por poner un ejemplo, ¿no? Nuestro lado campesino nos da vergüenza, pero es un valor, ¿no? Otro dirá, mi lado, qué sé yo, mi condición física me da vergüenza, pero puede ser un valor. Mi personalidad demasiado impulsiva, yo la tengo que controlar. En el discernimiento, yo no controlo cosas en el sentido de amarrarlas en un palo para que no se muevan. En el discernimiento espiritual, yo entiendo por qué Dios me hizo así y cómo organizo las fichas de mi rompecabezas interior y las coloco en el lugar que corresponde. Todo lo que yo soy, puesto en el lugar correcto, me vuelve hijo de Dios, es decir, un discípulo que puede servir al Señor con todas las capacidades. Otra vez, la referencia en el Evangelio. Los discípulos, cuando están conociendo a Jesús, son un desorden. No entienden, se le duermen, se le cansan, se le asustan, le sacan el bloque a Jesús. Los discípulos, después de que Jesús resucita, en los Hechos de los Apóstoles, hacen milagros, se enfrentan a los judíos, dejan que los agarren a pedradas y no les da miedo, anuncian la palabra con una inteligencia. O sea, Pedro, que es bastante estúpido en los evangelios, en los Hechos de los Apóstoles sale con unos discursos y uno dice, ¿de dónde le salió todo eso? Un ser humano integrado en Cristo, es decir, las piezas del rompecabezas puestas en orden. Bien, en el discernimiento entonces uno comienza por extremos, ¿no? Hay una ruta que va con el buen espíritu y otra que va con el mal espíritu. Después uno se da cuenta que esas rutas como que se intercambian, pero se pueden diferenciar. Yo voy por la ruta del buen espíritu desde la fe que yo tengo y cómo la vivo, la confianza que me genera, y en la profundidad de la confianza en Dios, yo digo, acepto lo que venga. Más adelante, o bueno, cuando vean el principio y fundamento, van a encontrarse una palabra muy curiosa que se llama la indiferencia ignaciana. La indiferencia está fundamentada en la fe, en la confianza y en esa tercera palabra que está ahí, el abandono. Si Jesucristo se abandonó en el Padre y dijo, lo que mi Padre quiera, eso es lo que yo hago, pues yo también. Yo me abandono en Jesús y lo que el Espíritu Santo me diga, eso hago. Hay momentos en los que uno entiende y siente una alegría profundísima. Hay otros momentos en que uno sabe que va por la vía correcta, pero la verdad es que no está entendiendo mucho. Al final, uno comienza a producir un silencio interior en donde solo habla Dios. Entonces, la ruta del buen espíritu es, para ponerlo en general, fe, confianza, abandono en el Señor y silencio. Por el otro lado, la ruta del mal espíritu, pues es lo opuesto, ¿no? Lo opuesto a la fe es como no estar sintonizado con nada, dejarse llenar de miedo por cualquier cosa. Cuando llega la angustia es, tengo miedo y además de miedo tengo confusión, no sé qué pasó, y al final uno llega a un punto inexplicable, ¿no? El sinsentido de la vida. El detalle es que estas dos rutas
no siempre se diferencian. Hay momentos en los que uno como que se salta de un lado para el otro, ¿no? Eso lo van a ver ustedes más adelante en las reglas de discernimiento y pues obviamente en el transcurso de los ejercicios espirituales. Pero es importante que tengan en cuenta esto, hacia dónde los lleva el buen espíritu y hacia dónde los lleva el mal espíritu. La clave entonces es ordenarnos por dentro, ordenar los afectos, permitir que el Señor nos reconstruya, ¿no? En la segunda carta a los Corintios, San Pablo se da cuenta de una cosa y confiesa algo que entendió. Y dice, yo me di cuenta que en ese Señor Jesús, en ese hombrecito, estaba Dios reconciliando el mundo. Como quien dice, yo me di cuenta que dentro de Jesús estaba Dios construyendo un ser humano en relación ideal con Él, con Dios. Y ahora yo soy cristiano porque siento que el Señor Jesús resucitado me está construyendo por dentro. Lo que antes era un hueco oscuro, ahora es una casa construida sobre la roca. El que la construye es el Señor. Bien, siguiente clave. Ya uno cuando entra en el discernimiento como que se asusta y dice, bueno, el mal espíritu me la va a ganar porque yo soy una persona muy frágil y llena de defectos. Bueno, sí tenemos defectos, pero los defectos nos permiten ver a Dios también. San Pablo lo dice en esa frase famosísima de, llevamos este tesoro en vasijas de barro y se nos va regando. Y donde se riega, nacen flores. El mal espíritu, el discernimiento ignaciano, lo van a ver ustedes cuando vean las reglas de primera y de segunda semana, se rinde fácil cuando lo enfrentan. Pero hay que enfrentarlo. Si no lo enfrentan, se te crece y se vuelve un monstruo muy grande. Entonces, la primera clave o siguiente clave, enfrentar el mal espíritu. Cada que lo identifiquemos de frente, porque el que habla en nuestra boca es el espíritu y ese es otro principio evangélico. Si yo me voy de frente contra el mal espíritu, siempre le voy a ganar. Clave. El buen espíritu tiene la característica contraria y es que nunca se rinde. Nunca. Jesús lo expresa en las parábolas del reino de Dios. Hay una que a mí me encanta, no es muy famosa, pero es lindísima. Dice en el capítulo 4 de Marcos, 4:26, dice, el reino de Dios es como un sembrador que siembra la semilla y de día, de noche, despierto o dormido, la semilla crece y él no sabe cómo. Me parece genial porque es el buen espíritu está haciendo su obra. Si tú estás despierto y te das cuenta, fantástico. Pero si estás dormida o dormido y no te das cuenta, la obra se sigue ejecutando. Es decir, nadie puede detener a nuestro Señor Jesucristo. Que no estemos entendiendo cómo lo hace, eso es otra cosa, pero nadie lo puede detener. El buen espíritu nos guía y nuestra tarea es escucharlo. Así como nadie lo puede detener, también Él se las va a asegurar para que lo escuchemos, ¿no? Entonces es eso, integrar a Jesucristo dentro de nosotros para que organice todo y que no haya ni espacios vacíos, ni cuartos oscuros, ni puertas cerradas, ¿no? El discernimiento va por ese lado. La discreción de los espíritus nos permite identificar los movimientos interiores y para dónde van. A veces los movimientos interiores es, yo siento que tengo más fe, otras veces es, me está ganando la angustia, ¿no? A veces yo siento que tengo más paz, a veces me gana es la confusión interna, ¿no? Otras veces siento que amo mi vida, mi existencia, lo que yo soy, la gente que está alrededor del mundo, amo a todo mundo. Otros días siento un vacío impresionante. Y así por delante, ¿no? La alegría contra la tristeza, la esperanza contra el miedo. Hay días en que gana un lado, hay días en que gana el otro. Lo
importante es que en el discernimiento el buen espíritu trabaja en ambos lados. En la angustia, en la confusión, en el vacío, en la tristeza, el espíritu también está trabajando. Y tenemos que aprender en ambas posiciones. Sigo avanzando. La espiritualidad es para encontrar mi lugar en el cuerpo de Cristo. Aquí viene como la segunda parte de la charla y es lo que yo estoy trabajando adentro tiene resultados afuera. Y yo voy a ver los resultados de mi trabajo espiritual afuera, en la comunidad, en la familia, en el servicio social, en el servicio comunitario, en mi condición de ciudadano, de maestro, de todo lo que yo soy afuera, ¿no? Entonces, el discernimiento no es para yo estar feliz, sino para comprometerme con la misión de Cristo. Entonces, es sentir a Dios, dejarme mover por Él hoy mismo. La pregunta que en Colombia no nos solemos hacer es, bueno, ¿y yo en medio de nosotros quién soy? Yo sé que hay gente de otras partes de Latinoamérica en esta charla y nos identificamos mucho los latinoamericanos en un sentimiento como de negación de nosotros mismos, como que ojalá yo fuera sueco o finlandés o japonés. Hay días en que valoramos mucho ser latinoamericanos o ser lo que somos, no sé, cada uno, ¿no? Pero lo que yo soy tiene que estar definido por el nosotros donde yo estoy. Y el discernimiento es para poder mirar dónde es que yo estoy y a dónde me está enviando el Señor. Y como les digo, el conocimiento de Cristo nos tiene que llevar a identificar con rostros y con nombres concretos las personas con las que yo vivo y a quienes yo me dirijo como discípulo del Señor, como enviado del Señor, etcétera, ¿no? Esto es muy importante. Bueno, aquí algunas indicaciones de lo que yo tendría que buscar cuando estoy haciendo el discernimiento. Si ustedes hacen un discernimiento y el resultado es un tipo de acto de generosidad, de salir de mí mismo, ese discernimiento muy seguramente está muy bien hecho o tiene pautas de una orientación muy clara, ¿no? Generosidad, que yo sepa agradecer a Dios y que sepa dar sin esperar a cambio. Ese es Jesús de Nazaret. La igualdad va en la misma línea. ¿Por qué Jesús salva el mundo desde un pesebre, desde una cruz, y no lo salva desde su trono poderoso de los cielos? ¿Por qué se tiene que bajar? Entonces, la igualdad es importante, ¿sí? Cuando ustedes hacen el discernimiento, sienten que la otra persona no es como el pordiosero que yo estoy ayudando, sino un hermano o hermana exactamente igual a mí, ese discernimiento está bien hecho. Porque yo siento que el otro es la presencia de Dios y las idas y venidas están en condiciones de igualdad, ¿no? Entonces es a bajarse al nivel del otro. Obviamente no violencia, eso también es principio del Evangelio. La siguiente característica es transparencia. Si lo que ustedes hacen no tiene guardados por ahí, tiene como el testimonio y la libertad de, pues yo estoy haciendo esto como lo estoy entendiendo y le agradezco al Señor que lo estoy haciendo libre y abiertamente, ¿no? Si ustedes tienen como esa sensación de acción, eso se llama transparencia o testimonio y es una característica de que el discernimiento está funcionando. ¿De dónde sale la transparencia? De Jesús. Jesús es un ser humano transparente y por eso lo juzgan así. Dicen, ese tipo es un borracho, ¿no? Ese tipo está loco. Porque es demasiado transparente. Demasiado. O demasiado no, el absolutamente transparente. Y la última característica es, si ustedes comienzan a sentir un tipo de sencillez de cuidar al otro con lo que ustedes tienen, con la espontaneidad de la vida, ese discernimiento debe estar funcionando bien.
Espontaneidad. Señor, no hay nada que comer aquí y eso es un montón de gente. ¿Y qué tenemos aquí de comida? 5 panes y 2 peces. Eso no es nada. ¿Quién va a alimentar una multitud con todo eso, no? En la espontaneidad de la ofrenda de un niño, Jesús multiplica los panes y le da de comer a una multitud. Entonces, la espontaneidad es lo que yo tengo, es lo que yo necesito para ser hijo de Dios, discípulo del Señor, etcétera, etcétera, ¿no? Estos 4 puntos les podrían dar pautas a ustedes de si el discernimiento está funcionando. Si yo siento generosidad, si yo siento gratitud, si yo doy con generosidad, si yo me siento igual a los demás, si no tengo violencia ni conmigo mismo ni con los demás, si lo que yo hago es como un testimonio libre y siento que no tengo nada que ocultar, o si simplemente me muevo con el cariño y la ternura de lo que yo soy, espontáneamente, les pueden dar pautas de por dónde va el discernimiento. El significado, entonces, lo pronuncia el Espíritu Santo dentro de nosotros y tenemos que hablar con él. En la película hay una frase que me gustó mucho, es esa de, tú tienes que recordar todo lo que querías cuando eras niño. ¿Ustedes han hecho ese ejercicio alguna vez? Decir, lo que yo soñaba cuando yo era niño o niña era esto. ¿Están haciendo eso? ¿O están haciendo algo equivalentemente bueno o vibrante o significativo como lo que ustedes soñaban cuando eran niños? El discernimiento es eso. Volver a la raíz cuando Dios hablaba con claridad. En la niñez Dios hablaba con muchísima claridad. Ahora nosotros vamos a hacer el ejercicio de volver a escuchar a Dios con la misma claridad que ha estado hablando siempre, ¿no? Entonces, volver a la niñez es muy importante. Es un principio evangélico también, Jesús lo dice varias veces, ¿no? Si ustedes no se hacen como uno de estos niños, no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, todo se resume en sintonizarnos con el Espíritu que está trabajando dentro de nosotros. Actuar como Jesús actúa y comenzar a ganar un tipo de familiaridad con Dios. Que cuando yo diga que soy hijo de Dios no sea una fórmula o un cliché, que sería más triste. Que cuando yo diga familiaridad con Dios, cuando yo diga soy hijo de Dios, yo siento el amor de una madre dentro de mí, en mi cabeza, teniéndome la mano, los hombros, etcétera, ¿no? Que cuando yo diga que somos hermanos, que esa hermandad esté fundamentada pues en mi experiencia de Dios, ¿no? Bien, entonces la clave es reconocer la acción del Espíritu dentro de nosotros, ¿no? En la película utilizan la imagen de la espada y de la luz. Nosotros podemos utilizar la imagen que queramos, ¿no? ¿Cómo represento yo al Espíritu dentro de mí? Como una luz, como un pilar, como un camino, como un compañero. Tenemos que tener una representación para poder dialogar, ¿no? Bien, a Dios, centrados en Dios, y la característica que resume todo es salir de sí. Jesús es una persona completamente hacia afuera, salido de sí mismo al servicio de las personas que encuentra en distintos ámbitos, pero es alguien que sale de sí mismo para construir la salvación a las demás personas, ¿no? Entonces, esa clave, este sería como el punto final, ¿no? Si yo descubro que estoy saliendo de sí mismo en servicio de la humanidad, de la creación, el discernimiento está ciertamente no solamente funcionando, sino que ya está confirmado. Es algo que nosotros hacemos automáticamente porque el Espíritu vive dentro de nosotros, pero es algo que tenemos que hacer conscientemente. Poder decir
a nosotros mismos lo que realmente queremos y según eso armar nuestros proyectos de vida, poder decírselos a los demás lo que realmente queremos y poder decirle a Dios, estoy entendiendo lo que yo quiero y estoy entendiendo que esa es tu voz y me voy a poner en la tarea de construirlo, ¿no? Entonces es una salida, por donde ustedes lo analicen, es una salida de nosotros mismos, ¿no? El punto de la iluminación espiritual al prójimo no es para sentirnos nosotros bien, es para entender qué hay que hacer con el hermano. Y parábolas sobre el prójimo pues están prácticamente todas. La del buen samaritano nos podría funcionar muy bien. ¿Para qué vinimos nosotros al mundo? Para recogerle la indigencia al otro y cuando lo levantemos descubrir que el otro nos está salvando a nosotros también. Ese sería como el detalle. El discernimiento no es para mis cosas personales individuales, es para mis cosas personales comunitarias, incluyendo toda la creación, ¿no? Y demás. Bueno, para concluir mi charla, estoy volando, tratando de no perderme en el tiempo que tengo. Quisiera presentarles una de las prácticas que San Ignacio propone en los ejercicios, que es el examen espiritual. Hay muchos exámenes, el examen de la oración, el examen particular para comportamientos particulares nuestros, el examen general para preparar la confesión y el examen espiritual es una práctica que Ignacio propone para todos los días. Yo le coloqué el nombre de pausa con el espíritu, pues para destacar que es un diálogo iluminado por el espíritu, ¿no? Tiene 5 pasos: agradecer, pedir luz al espíritu, mirar mi día, mirar para atrás, hacer un ejercicio de sanación y mirar hacia adelante, para dónde voy. Este es un ejercicio que uno hace rápidamente, en unos 5 minutos cada día, digamos al final del día. Y con el paso del tiempo yo voy recogiendo lo que hago todos los días y voy armonizando y voy integrándome con el Señor. Bien, voy a describirlos así rápidamente. El primero, todo lo que Dios me da es don. Incluso los enemigos son un don, porque los enemigos me ayudan a entender quién soy yo y cuáles son mis puntos frágiles y qué significa amar de verdad a un hermano, ¿no? Entonces, yo inicio dando gracias. Lo que Dios me ha dado, ni siquiera yo lo alcanzo a entender por completo. Entonces, a veces agradezco porque sé lo que Dios me dio. La mayoría de veces uno agradece incluso sin saber qué es lo que Dios le está dando. Pero siempre hay que dar gracias. Nosotros somos fruto de la generosidad de Dios que quiso que estuviéramos aquí, ¿no? Principio y fundamento. El segundo punto es, esto es un diálogo directo con Dios, con el Espíritu. Entonces le pedimos al Espíritu que nos conceda tomar conciencia. El reino de Dios es irrefrenable, pero necesitamos tomar conciencia de por dónde va para movernos en la sintonía que nos transforma en discípulos del Señor, ¿no? Entonces, doy gracias, pido luz. El tercer punto es el punto donde uno analiza con el corazón, con la mente y con el espíritu lo que pasó en el día. ¿Cómo me fue hoy y dónde fue que mi corazón se movió más? A veces el corazón se mueve por sintonía, a veces por disonía. A veces el corazón tiene como la consolación de me está aumentando el amor, la fe, la esperanza, la alegría, la paz. Otras veces uno siente lo contrario. El día no fue bueno y yo terminé con un sentimiento de vacío, de tristeza, confusión, con miedo, angustia, etc. Consolaciones y desolaciones. Eso lo van a ver más adelante ustedes, pero bueno, yo les doy aquí un abrebocas. ¿Qué es la consolación? Cuando la acción de Dios es algo que yo puedo sentir, reconocer y que yo siento que me mueve. Entonces, lo sublime de mi vida
lo sublime de Dios en lo pequeño de mi vida. ¿Okay? Realmente, pues no entiendo todo, pero lo que estoy sintiendo yo pienso que es de Dios. Siento que es de Dios. Y me estoy convenciendo con confianza de que lo que estoy viviendo en este momento viene de Dios. ¿Qué hago con la consolación? Agradecer el don, obvio, y agradecer la conciencia. Una consolación siempre es un don doble, porque es el don que recibí y la conciencia de haberlo recibido. Entonces, punto 1, agradecer. Punto 2, pedirle a Jesús, que es el Maestro, que me enseñe por qué me está mandando una consolación. Que me enseñe. El punto 3, obedecer. Las consolaciones no son galletas para comer. Las consolaciones son fuerza para caminar. Y algo hay que hacer en la vida. Entonces, agradecer, pedir, obedecer. Y como es un acto de conciencia, recojo la herramienta para el futuro y me la guardo en mi caja de herramientas porque la consolación de hoy la voy a necesitar mañana segurísimo. Dios nos da todo gratis, pero nos da todo con un sentido. Entonces, el sentido lo vamos a descubrir mañana y esa consolación la vamos a necesitar mañana también. El otro lado es la desolación. La desolación a veces tiene un lado negativo y es como la prepotencia delante de Dios y nosotros a veces nos creemos mejores que Dios, pero también tiene un lado positivo y es como la impotencia delante de Dios, que uno dice, yo no quisiera ser esa persona que soy o no quisiera que me toque hacer eso que me toca hacer. La desolación puede tener un lado oscuro o puede tener simplemente un lado de no conocer y no saber, ¿no? ¿Qué se hace en la desolación? Escuchar en silencio la libertad de Dios, aunque no estemos entendiendo. Ese silencio mañana va a ser una luz muy grande, pero ahora lo tengo que contemplar como un silencio muy profundo. Punto 2, pedirle al maestro aprender de esto. Si yo salgo completo de la desolación, yo voy a salir más fuerte, pero tengo que pedir que el maestro me enseñe. Tengo que obedecer. Hay momentos en los que uno obedece sabiendo qué es lo que hay que hacer. Hay otros momentos en los que uno obedece sin saber lo que toca, pero hay que obedecer siempre la voluntad de Dios. Y el cuarto punto, igual que en la consolación, yo recojo la herramienta y me la guardo, porque el día de mañana puede que vuelva la misma desolación y cuando vuelva yo le voy a decir, yo ya te conozco. El Señor Jesús me explicó quién eres y me dijo cómo te tengo que enfrentar. Entonces, la desolación que hoy me puede revolcar y maltratar, mañana de pronto ya no me golpea tan duro, pero tengo que recoger la herramienta que el Señor me está dando. Ese era el punto 3. El punto 4 es un ejercicio de sanación. Y otra vez es nuestro Señor Jesucristo. Después de hacer el examen por la noche, de revisar con el Espíritu Santo mi día, algo aprendí, algo cambió dentro de mí, así sea minúsculo, lo tengo que recoger. Lo que Dios me dé cada día, lo recojo y lo guardo porque son semillas. Parábola del sembrador, ¿no? Esas semillas mañana yo las voy a sembrar. Entonces, yo sano interiormente y seguramente el ejercicio de sanación pues será un compromiso delante de mis hermanos y hermanas allá afuera, ¿no? Entonces, me integro con el movimiento del Espíritu Santo y mis sentimientos me ayudan a entender qué es lo que el Espíritu Santo está moviendo dentro de mí. No es solamente hablando, sino moviendo. El quinto punto entonces es, ya miré el día hacia atrás, ya hice un ejercicio de sanación, pedí perdón, pedí ayuda, ahora miro hacia adelante. Le voy a hacer una propuesta al Señor para el día de mañana, algo que yo pueda hacer, que sea importante, pero que yo pueda hacer. Y se lo ofrezco al Señor como mi oblación de amor por Él y por la misión que Él me encomienda.
Como verán, entonces, el examen es pedir luz, dar gracias, pedir luz, mirar para atrás, revisar, sanar y mirar para adelante. El siguiente paso ya no es parte de la pausa con el espíritu, sino es algo que va sucediendo durante el transcurso del tiempo. Y yo lo puedo hacer después de un tiempo largo. Yo comienzo a analizar las pausas con el espíritu que he hecho durante un tiempo largo y ver de qué manera el Señor me guió, me revolcó, porque el Señor también nos revuelca, y me hizo crecer como hijo de Dios. El paso de armonizar es algo que uno hace en tiempos largos, digamos, la gente lo suele hacer el 31 de diciembre, ¿no? Pero se puede hacer en otros momentos, obvio. Yo podría hacer un ejercicio de armonización cada fin de mes, o cuando termino una etapa de vida, o cuando termino un proceso, y yo reviso, bueno, y en este momento de mi historia, ¿por dónde me condujo Dios? ¿No? Y le voy poniendo todo al Señor de la manera más organizada que yo pueda. Y bien, con esto termino esta noche. Al principio, San Ignacio había dicho, yo presumo que en mí mismo, como ser humano, hay 3 pensamientos. Un pensamiento que viene del mal espíritu, otro pensamiento que viene del buen espíritu, y el otro pensamiento viene de mí mismo, de mi libertad, de mi deseo. Ahora yo termino aquí con estos 2 versículos de San Pablo en la carta a los Romanos, ¿no? Entonces, el principio para percibir la voluntad de Dios con la certeza de que esa es la voluntad de Dios, pues es la acción del Espíritu Santo dentro de mí, dice San Pablo. De la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como se debe. Ustedes no saben orar, yo tampoco. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con clamores difíciles de explicar, y solo Dios, que llega al fondo de los corazones, sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque el Espíritu intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios. Si nosotros pudiéramos ir al fondo de nuestros corazones, entenderíamos lo que el Espíritu está diciendo y nos dejaríamos mover por él. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Ese era todo lo que tenía para compartirles hoy. La espiritualidad ignaciana es una espiritualidad de la revisión. Entonces, es poder encontrar a Dios en la vida diaria, en los pequeños detalles de cada día, y reconocer nuestra vida como palabra de Dios también, ¿no? Bueno, muy bien, no me extiendo más, les agradezco muchísimo su atención y bueno, ya está. Muchas gracias. Querido Uriel, muchas gracias por esta excelente conferencia que has dado. Pues tenemos muchísimas luces a propósito de este tema con esta charla que has dado. Por lo menos yo me siento muy consolado de todo lo que he escuchado. Vamos a pasar al punto de las preguntas. Voy a comenzar con unas preguntas que aparecen aquí en el chat. Entonces, a ver, la pregunta de Carolina Guerrero. Dice ella, pero si hay muchas voces, ¿cómo diferenciar la que es de Dios? ¿Por la tranquilidad y la paz? Pero la cruz no es algo que precisamente genere paz. Y si se siente miedo es para prevenir un peligro. ¿Cómo identificarlo? Claro. Entonces, con el paso del tiempo, obviamente, pues los ejercicios espirituales son para eso, ¿no? Yo les puedo dar una respuesta de 2 minutos, pero ustedes la van a encontrar en todos estos meses que hagan los ejercicios, van a encontrar esas pautas, ¿no? Entonces, una pauta es, todo lo que nosotros experimentamos se puede poner al servicio del Espíritu Santo. Entonces, por ejemplo, el miedo es algo que me puede despertar, pero no puede durar más de un segundo, porque de ahí en adelante el miedo lo único que hace es confundirme, ¿no? Entonces, yo puedo sentir miedo en un instante, como la adrenalina que me despierta, pero de ahí en adelante yo tengo que ir más al fondo y decir, bueno, ¿cuál es la confianza que yo tengo en Dios? Y esa es
prácticamente una pregunta de todos los días. ¿Cuál es la confianza que yo tengo en Dios? ¿No? ¿Por qué Jesús en las apariciones de la resurrección, lo primero que él llega diciendo es, no tengan miedo, la paz sea con ustedes, ¿no? Entonces, Carolina dice, no, pero yo delante de la cruz no puedo sentir paz. Pues el que está en sintonía con Cristo, de la cruz recibe la única paz que tiene sentido. O sea, si tú te lees a San Pablo, que yo sé que lo debes conocer muy bien, San Pablo solo habla de la cruz de Cristo. Y es el escritor más abundante del Nuevo Testamento. Él habla de la cruz de Cristo y es lo que más le produce paz. Pero es que el detalle en el discernimiento ignaciano es que la paz no es quietud ni tranquilidad. La paz es la convicción de que la acción que yo estoy haciendo está en sintonía con Dios. Entonces yo veo la cruz de Cristo y digo, no me puedo quedar quieta. Y esa acción de saber que el que me mueve es el Espíritu, eso se llama paz. Otra característica del discernimiento, pues eso lo van a ver ustedes cuando vean las reglas de primera y de segunda semana, es que la paz es verdadera cuando dura. Si yo tengo paz y a la media hora ya estoy lleno de angustia, pues eso que yo dije que era paz realmente no lo era. Si yo tengo paz y eso me dura días y yo digo, no, yo llevo días como con esta sensación de que con todo lo difícil que es la vida, yo estoy haciendo lo que hay que hacer. Si dura, esa paz muy seguramente viene de Dios, ¿no? Entonces, si yo pongo delante de Dios mis sentimientos y se mantienen, es un indicio muy fuerte de que la voz que está hablando es la voz del Espíritu. Si mis sentimientos hoy están y mañana ya no están y yo estoy saltando como salta un conejo, muy seguramente ahí están hablando esas otras voces, no está hablando el Espíritu. El Espíritu es muy, muy fiel, es decir, no interrumpe, no maltrata, es firme cuando hay que ser firme, es directo cuando hay que ser directo, pero no lo deja a uno abandonado. O sea, el espíritu, el buen espíritu no juega con uno. El mal espíritu sí, pone todas las trampas que tú le dejes poner, ¿no? Ese sería como la indicación. No sé si era la pregunta exacta por ahí. No, yo creo que Sí. muy acertada la respuesta. Una pregunta de Néstor Serrano. Dice, ¿existe diferencia entre el discernimiento como don infuso y el aprendido por medio de los escritos de los santos? Sí, claro, hay que diferenciar muy bien. Imagínate un círculo, a ver, tres círculos concéntricos, ¿no? En el círculo de afuera está el discernimiento de los santos, los consejos de mi mamá, de mi papá, de mi tía, que es muy devota. En el círculo de afuera está lo que el mundo de afuera dice, incluido San Ignacio de Loyola, incluido el párroco, incluido mi hermano que me quiere mucho, etcétera, etcétera. El círculo de afuera yo lo discierno con mis capacidades mentales y espirituales. Si esos consejos me sirven, si esos consejos son válidos. Después viene el segundo círculo que está adentro. En ese círculo yo hablo conmigo mismo, con mis capacidades mentales, con mis capacidades espirituales, con lo que Dios me dio, ¿no? Y yo decido si lo que de afuera viene me sirve o no me sirve. Y hago el discernimiento personal. Y el círculo central es el círculo donde yo entro delante del Señor con mis decisiones y le digo, Señor, tomé esta decisión. ¿Tú me la aceptas? Si yo siento que el Señor acepta esa decisión, me voy de narices, es decir, eso es lo que hay que hacer. Pero si el Señor me dice, la tienes que revisar, yo me regreso al círculo 2, al círculo 3 y comienzo a preguntar otra vez, ¿no? Entonces, es muy importante
diferenciar lo que está afuera, por muy santo que sea, de lo que está adentro, porque adentro es mi personalidad, mi historia, mis dones, mis capacidades en diálogo con el Espíritu Santo. Y ese es uno de los criterios fundamentales de San Ignacio, que el ejercitante se ponga en la comunicación más directa posible con Jesucristo nuestro Señor, es decir, con el Espíritu, y nada más. Lo otro, como preguntaban, las opiniones de los santos son muy válidas, pero en el nivel 3, o sea, en el nivel externo. En el nivel interno ya yo comienzo a dialogar conmigo mismo y con el Señor, y en el nivel central es solo la voz de Dios, hasta donde yo la puedo percibir, ¿no? Entonces, la respuesta a eso sería, el discernimiento lo tengo que hacer yo delante del Espíritu. El discernimiento que hacen los santos, pues, es algo que me sirve a mí de referencia. Y ya ustedes, pues, en su capacidad y en su ponderación pueden decidir si les sirve o les es iluminador leer a San Juan de la Cruz, a Santa Teresa, al mismo San Ignacio, pero el punto final es la soledad mía delante de Dios. Y ahí es donde uno decide con toda confianza, obviamente no es una cosa terrible, ¿no? Muy bien. Uriel, tenemos una pregunta de Laura Guerrero. Dice ella, ¿cómo identificar la herramienta en la consolación y en la desolación? ¿Podría darnos un ejemplo de estas herramientas? Bueno, consolación y desolación. En la consolación, lo que contestaba hace un rato, ¿no? Hay un tipo de sentimiento que se mantiene, que yo sé que puede durar, y tiene una característica y está referido a alguien que está allá afuera. Entonces, por ejemplo, yo tuve una discusión con alguien hoy y en el examen, en la pausa con el Espíritu, se me vino un pensamiento de yo tengo que hablar mañana con esa persona y arreglar la discusión de hoy. Si el sentimiento que se me viene es un sentimiento de negación de eso es un tipo de desolación, porque yo estoy optando por mi bienestar personal y no por reconstruir la relación. Si el sentimiento que se me viene es un sentimiento de confianza de esto va a ser difícil, pero yo siento que puede funcionar por lo menos en primera instancia y lo voy a intentar. Si el sentimiento es referido a alguien que está allá afuera, en el beneficio de alguien que está allá afuera, eso muy seguramente es una consolación. La desolación es más fácil de identificar. Cuando yo me hago la pregunta y no tengo respuestas claras, la desolación es casi que evidente, ¿no? Aquí en Colombia, por ejemplo, le preguntamos a la gente cuando saludamos, ¿no? Oye, ¿tú cómo estás? Bien. ¿Y qué has hecho? Pues nada. Entonces, esa respuesta es una respuesta de desolación. Porque cuando uno está bien, uno sabe qué es lo que está haciendo, qué es lo que le está pasando. Si la respuesta es, no, pues yo no he hecho nada, ¿y estás bien? Sí, yo estoy bien. La desolación es como un estado de no tener definiciones y no preocuparse por eso. La consolación es un tipo de movimiento que me está ayudando o a moverme en relación con los otros o a moverme a crecer interiormente. Entonces, por ejemplo, se le muere un familiar a una amiga mía y yo siento una profundísima tristeza. Esa tristeza podría ser una consolación porque yo estoy poniéndome en relación de alguien que quiero mucho, pensando en que debería hacer algo para que ella salga de ese estado tan duro que está pasando. Entonces, si el movimiento es hacia afuera y en beneficio de alguien, muy seguramente es consolación. Y la desolación, por lo general, es un tipo de indefinición delante de la vida o delante de Dios. A veces es angustia, a veces es como la
apatía de, pues aquí estoy, pero pues me da lo mismo estar o no estar en este momento de mi vida, ¿no? La desolación suele ser como un sinsabor, como, ¿ya? ¿No? Tiene varios matices, pero cuando lo vean en las reglas de discernimiento lo van a ver con muchísima puntualidad, porque Ignacio le dedica las mejores anotaciones a la consolación y a la desolación. Bueno, muy bien, muchas gracias, querido Uriel. Tenemos varias preguntas en el chat, pero se nos acabó el tiempo. Yo Sí. te quería proponer que las podemos grabar, podemos hacer una grabación de estas preguntas y si tú puedes de pronto en algún momento responderlas y las enviamos a las personas o las publicamos en nuestro chat de WhatsApp, bueno, podemos hacer varias opciones. Para que no se pierdan. ¿Tú qué piensas? Sí, listo, claro. Ok. No sé cómo las vaya a responder, pero sí, me las mandan con mucho gusto. Ok, muchas gracias, Uriel. Bueno, te queremos agradecer todos aquí en el equipo y todos los acompañantes y ejercitantes por este tiempo que has dispuesto para nosotros. Ha sido muy productivo, muy bello este momento. No sé si alguno de nuestros queridos compañeros del equipo quisiera hacer el cierre de la jornada con una pequeña oración de agradecimiento. Bueno, entonces, Carlitos, dale. Listo. Entonces, si quieren, cerramos los ojos. A los que les sirva y a los que no, pues mirada fija en un punto para no distraernos y solo para darle gracias a Dios por ser generoso con nosotros y por estar aquí presente, permitiéndonos reconocer su amor, reconocer su voz a través de esta forma de comprender, esta forma de entender cómo suena la voz de Dios en nuestro interior. Sabemos, Señor, que nuestros pensamientos son limitados y muchas veces nos cuesta entender las cosas, pero también sabemos de tu misericordia que nos va a ir ayudando poco a poco a comprender estos temas que son tan importantes, tan valiosos. Y gracias, Señor, por ponernos personas tan sabias como el Padre Uriel. Nos quedamos en tus manos para que sigamos adelante en nuestro proyecto y en nuestro proceso de ejercicios espirituales en la vida corriente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Bueno. Uriel. Bueno, muy bien, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a todos por asistir. En los próximos días Muchas se subirá gracias. el video de este encuentro. Les recomendamos a todas las personas que no han diligenciado su formulario, el que hemos enviado tanto al chat de ejercitantes como el de acompañantes, que por favor lo hagan. Invitamos a los acompañantes nuevamente a la reunión de mañana a las 6 de la tarde. Ya mañana se les enviará el enlace para que se conecten. Bueno, muchas gracias a todos. Buenas Gracias. Gracias, feliz noche. Cuídense Muchas mucho, gracias. Dios los bendiga. Gracias. Chao. Buenas noches. Dios los bendiga. Gracias. Chao. Muchas gracias, Mafe, Padre Uriel, Gracias. Chito, Carlitos. Gracias. Dios les pague Muchas todo. gracias. Feliz descanso. Gracias, que descansen. Gracias, bendiciones. Hasta luego. Cuídense mucho. Muchas gracias, bendiciones. Hasta luego. Buenas Hasta noches. luego. Gracias. Dios los bendiga. Chao, chao. Se les quiere. Chao, chao. Gracias, Un amén. abrazote para todos. Gracias. Padre, Chao, abrazo. chao. Buenas tardes. Gracias. Salí. Ok. Bueno, yo también me despido. Gracias, ya nos estaremos hablando. Gracias. Muchas gracias, Uriel. Gracias. Gracias, Uriel. Súper, súper tu presentación, hermano. Bueno, Dios les Súper, pague. súper. Me Bueno. gustó muchísimo. Bueno, Yo muchas también gracias. me despido. Un abrazo.